su Biblia, si es tan amable. Amados de Dios, quiero también darles una disculpa, hermanos, porque estuve fuera un par de semanas y ya algunos hermanos ya andaban inquietos, unos ya ni estaban ni llegando a la iglesia. Saludos desde Oaxaca, hermanos. Regularmente no salgo tanto tiempo, pero en el distrito de Oaxaca, hermanos, está haciendo algunos cambios y me pidieron ayuda. Y están tratando de traer un poquito más de entendimiento a la iglesia sobre la familia y sobre el matrimonio. Y como el estado está bastante grande, tuvieron que dividir el programa en 2 semanas, una en el Istmo y otra en el área de la capital. Entonces, hermanos, nos tuvimos que quedar 2 semanas, yo y mi esposa, para poder atender estas necesidades. Y pues tuvimos que pasar por Huatulco para sufrir un poquito más ahí. Así que, hermanos, pero estuvo bien hermoso, maravilloso. El Señor hizo cosas tremendas, extraordinarias. Estamos volviendo otra vez, hermanos, a restaurar, hermanos, lo que Dios estableció desde el principio: el matrimonio entre un hombre y una mujer, hermanos, y también, hermanos, el núcleo familiar, que es bien importante para la iglesia y para el cumplimiento de los propósitos. Así que gracias por su paciencia y por su amor, hermanos. Gracias por entender y por comprender que el ministerio de la iglesia se extiende más allá de las 4 paredes. Y que, hermanos, servimos al reino de los cielos. No servimos a templo del evangelio, hermanos, servimos al reino de los cielos. Y obviamente, hermanos, pues ya la semana que entra ya es primer domingo del mes. Tendremos, hermanos, nuestro servicio misionero. Y ya les traigo necesidades, ya vengo con cargas. Entonces, pues ya hay que construir un par de templos más. Así que, hermanos, vaya preparando una ofrenda muy generosa, con mucho amor, hermanos, porque vamos a bendecir a San Miguel de Miahuatán, por ahí donde está Miahuatán, de donde es donde es el señor Díaz Ordaz. Así, hermanos, hacia arriba, hacia la sierrita, por allá arriba en la montaña, un lugar bien pintoresco. Ahí se encuentra San Miguel. Y ahí les voy a traer un video y algo más que van a mirar, hermanos, y vamos a bendecir ese lugar. Vamos a empezar por ahí. Hace unos meses atrás estuve en el concilio de los hermanos. Se me acercó este pastor y me dijo: pastor, queremos comprar un terrenito. Yo le dije: bueno, está bien, qué bueno esto. Y le dijo: si usted nos puede ayudar, pues ayúdenos. Y no le puse mucha importancia. Pregunté si estaba bien el muchacho, si le está echando ganas. Me dijeron: sí, pues el muchacho le echa ganas. Y nomás agarré $1,000, hermanos, del fondo de misiones, y se los envié. Y el joven agarró ese dinero, y cuando lo agarró dijo: señal de Dios que sí, porque estaba dudando. Y se encharcó con un terreno de $15,000. Entonces, a veces no sabemos, hermanos, lo que hace una pequeña ofrenda, que no tiene mucho significado, pero para él fue una señal de Dios, y lo adquirió. Y ahorita ya llevan pagado ya casi, ya les falta como $4,000 nada más. Así que empezaron a moverse, empezaron a buscar, a trabajar, a levantar ofrendas. Algunas iglesias les ayudaron y lo adquirieron. Y me enseñó la documentación, que está todo en orden, está todo bajo las asambleas de Dios. Entonces me dice: pastor, pues usted es el que nos impulsó aquí. Ya me enseñó el terreno, hermanos. ¿Y cómo le voy a decir que no, hermano, a alguien que tiene fe? Porque de eso vamos a hablar hoy, de la fe. De la fe, hermanos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, hermanos. ¿Ya tienen Marcos 10:27? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Otra vez: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Tiene alguna limitación Dios, hermano? ¿Tendrá Dios alguna escasez? ¿Podrá en algún momento Dios es un Dios que le anda pidiendo a alguien prestado? Nunca, hermano, nunca. Dios es suficiente, y Dios nunca ha dejado de ser Dios. Y Dios está sentado en su trono, hermanos. Entonces hay algunas cositas que tenemos que entender aquí, hermanos. Obviamente usted ya conoce la escritura porque usted lee la Biblia. Digan amén.
Sí, sí, sí. Ya saben que esta es la ocasión en que aquel joven rico se le acerca al Señor Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Conoce los mandamientos? Sí, los he cumplido desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, bueno, ya estás muy bien. Ahora lo único que tienes que hacer es vender todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces levantó una inquietud en los discípulos, levantó una inquietud muy profunda, porque los discípulos preguntaron, Señor, entonces ¿quién puede ser salvo? Y no tanto era por la cuestión de la riqueza, sino porque de una o de otra manera todos tenemos posesiones, todos tenemos trabajos, tenemos economía, tenemos, hermanos, cosas con las cuales vivimos nuestra vida cotidiana, y que esas cosas materiales pues son las que nos absorben, y estamos nosotros invirtiendo nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra vida en cosas que son perecederas, pero que son al mismo tiempo necesarias para vivir. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces ellos entendían que en algún momento tenían que renunciar a todo por seguir al Señor Jesús. Y de ahí viene una conversación muy interesante, porque después el Señor Jesús les dice, no hay persona que lo haya dejado todo que no reciba 100 veces más. Entonces parece que es controversial lo que el Señor Jesús estaba hablando, pero no, hermano, no se trata de eso. Sencillamente lo que el Señor estaba diciendo a este joven es que la prioridad no debe ser las cosas materiales, que la prioridad no debe ser las cosas que perecen, sino las que a vida eterna permanecen. Estamos, amados, solamente para explicar el contexto de dónde está hablando en este momento el Señor Jesús. Recuerde que estamos en esta serie de las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los puntos a entender son estos, hermanos, que cuando el Señor Jesús dice estas palabras, nos está diciendo lo que es imposible. Dios se especializa en lo que es imposible. Pero para llegar al punto en donde Dios va a hacer lo que es imposible para nosotros, corresponde al ser humano hacer lo que es posible. Ahí está el punto, hermanos, a examinar en esta mañana. ¿Por qué, amados? Porque somos negligentes. Ya sabe que yo uso mucho la palabra negligencia. Somos, hermanos, personas que esperamos, hermanos, los milagros sin la actuación personal, sin el envolvimiento, sin nuestra participación. Y es que en todo momento hay una participación humana. Tiene que haber una participación humana. Por ejemplo, para la salvación, la participación humana tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con confesión. Y si no hay un arrepentimiento y una confesión, el sacrificio de Jesucristo no puede operar en el corazón de una persona. O sea, tiene que haber una participación. Y al igual manera en las cosas milagrosas, sobrenaturales y las imposibilidades humanas, hermanos, Dios las quiere hacer, pero Dios no va a mover ni un solo dedo a nuestro favor si no hay una participación nuestra. Tenemos que participar. Ahora, ¿cuál es la participación nuestra en esto? Nuestra fe, nuestra convicción, los pasos de fe, la confesión de nuestros labios, el creer. Y no solamente ello, hermano, pero vamos a mirar algunos versículos en donde hay algunas otras cosas que se demandan de nuestra parte para que verdaderamente suceda lo milagroso o lo sobrenatural que tanto necesitamos, hermano. Entonces siempre va a haber una responsabilidad humana, hermano. Ahora, mucha gente se siente un poco frustrada con Dios y piensa que Dios discrimina, piensa que Dios es selectivo, piensa que Dios no le ha visto a usted ni ha visto su necesidad. No, hermano, hay varias respuestas en cuanto al silencio de Dios o la tardanza de Dios. Una es, posiblemente no sea el tiempo. Otra es, hermano, que posiblemente necesitas disciplinarte un poco más. Otra es, hermano, que a lo mejor tu petición no es otra cosa no más que una necedad, porque hay gente que es necia y busca cosas que le son perjudiciales para su vida y las está demandando, y Dios se la detiene porque Dios lo ama y no quiere que se autodestruya.
Te lo digo de un ejemplo muy sencillo, muy simple. Un joven llegó a la iglesia y dijo: pastor, ore por mí porque necesito un automóvil. Oramos por él. El día que Dios le suplió el automóvil, ya no venía a la iglesia porque el domingo estaba lavando el carro. Entonces, ¿qué hace? Que Dios se lo va a quitar. O si lo quieren oír de una manera más personal, ¿verdad? Yo le pedí a Dios bendición: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame, Señor. Y Dios me enseña a través de su palabra: bueno, es que para abrir las ventanas de los cielos hay que traer el diezmo al alfolí. Ok, está bueno, pues ¿qué tanto puede ser el diezmo? Cuando estás ganando poquito, ¿verdad? Ganas $100, pues traes los $10, hasta con gusto los das. Pero empieza la bendición a fluir. Después ya no son 100, ya son 200, después ya son 500. Y yo no sé dónde vaya su economía, pero ya son 1,000, 2,000, 3,000. Y ya cuando ya estás hablando de una cantidad grande en tu economía, y luego miras el diezmo y dices: ay, no. Entonces llegó ese momento en mi vida en cuanto yo ya empecé Dios empezó a bendecir mi trabajo secular y comencé a ganar, hermano, una economía sustentable, bendecida por Dios. Y cuando me tocaba pagar el diezmo, dije: ay, no, para que se vaya el pastor a Las Vegas a gastárselo, mejor me lo gasto yo. Ahora, responsabilidad humana. Yo me detuve. Ya no tuve la fe. Tenía la fe cuando ganaba poquito, pero no tenía la fe cuando ganaba más. ¿Y qué hizo Dios? Me dijo: muy sencillo, mijo, te vuelvo otra vez donde empezaste, porque acá eras fiel y acá no puedes. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, ve, hermano. Siempre hay una responsabilidad humana. Haga lo que está en su posibilidad, hermano. Su trabajo, su paternidad, su posición como esposo, como esposa, como miembro de la congregación, como miembro de la comunidad, su trabajo secular, su testimonio, su oración, su participación en el cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos que ser personas que estamos, hermanos, vibrantes, avivados, sirviendo al Señor en todo tiempo. Hombres y mujeres de fe, de convicción, de servicio, de amor, que perdonamos, hermano, que siempre estamos dispuestos para toda buena obra. Y cuando usted está, hermano, en ese nivel de servicio, de fe, de convicción, de trabajo, el día que le pides a Dios, Dios responde inmediatamente, hermano. Dios cuida sus negocios. Y el negocio de Dios son las almas perdidas, hermano. El negocio de Dios, hermanos, es traer a estas personas a los pies de Cristo Jesús. Y todo lo que tiene que ver, hermano, con la evangelización, todo lo que tiene que ver, hermano, con que las personas reciban el amor de Cristo Jesús, siempre Dios va a bendecir lo que se envuelve en medio de sus negocios, hermano. Participación humana, mi trabajo, mi convicción, mi empleo en la casa del Señor. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, la parte de los hombros, de los hombres, es la posibilidad. Trabajamos en lo que nos es posible. Todo lo que viene a nuestra mano por hacer, lo hacemos. Y lo hacemos con diligencia, lo hacemos con amor. Estamos siempre dispuestos, somos participantes. Nos disciplinamos, nos esforzamos, oramos diariamente, buscamos la presencia de Dios, tratamos de alejarnos lo más posible del mal y de las actitudes equívocas, hermano. Comenzamos a dar los pasos correctos. Y hay algo que yo he visto, hermano: Dios honra la fe, Dios honra la fidelidad, Dios honra a los hombres y mujeres que le honran a Él, hermano. Y ¿sabe qué? Cuando esa gente ora, cuando esa gente pide algo, Dios aparece, hermano. Pero cuando hay una negligencia en nuestra participación, a veces no tenemos, déjese lo pongo de esta manera: cuando nosotros somos negligentes en nuestra participación, nuestra oración no tiene fundamento, no tiene fuerza, y nuestra fe es débil. Porque la fe no solamente tiene que ver con la confesión, la fe tiene que ver con la actitud. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, Dios siempre va a hacer lo imposible, pero ahí hubo una demanda. Bueno, tienes que renunciar a las cosas materiales. Básicamente es una enseñanza que
confrontativa. Vamos a otro ejemplo, hermano. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Sígame, hermano. Ponga atención a lo que estamos hablando hoy. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. El joven endemoniado, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 17 de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, tú ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Déjenme detengo aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos un caso difícil. Este es un caso difícil. Ahora, lo difícil demanda disciplina, diligencia, demanda atención y cuidado, demanda trabajo, búsqueda, demanda, hermano, cierta participación nuestra hasta que topamos con el límite. No sé si me están siguiendo. Trabajamos, nos esforzamos, pero llegará el momento en que sencillamente el caso que yo tengo puede ser matrimonial, puede ser con un hijo, puede ser económico, puede ser con papá, mamá, puede ser, hermano, de trabajo, de diferentes índoles. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos casos difíciles. Dificultad que en ocasiones se convierte en imposible. De lo difícil a lo imposible. Ahora bien, en la dificultad, en lo difícil, hermano, se busca. Y aquí tenemos a un hombre que buscó ayuda. Buscó ayuda. Llegó con los discípulos, pero los discípulos no pudieron ayudarle. Ahora viene una reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Versículo 17, respondió Jesús, dijo: oh generación, ¿qué? ¿Y qué dice también? Y perversa. Dos cosas que menciona. Menciona la perversidad y la incredulidad. La perversidad tiene que ver con la maldad, con la oscuridad, con el pecado, con las costumbres, con el formato del mundo, que en ocasiones, hermano, es tan fuerte su influencia que opaca nuestra fe y nuestra convicción. Entonces, dos cosas que está demandando el Señor Jesús, si podemos mirar lo contrario a estas palabras. Nos está pidiendo que nos apartemos del mal y que le creamos a Él, porque hay incredulidad y perversidad. Ahora, no lo está diciendo a los discípulos, está hablando de una generación, porque no somos nosotros, sino el medio ambiente en el cual vivimos y nos desenvolvemos. Ahora, hay dos reinos: el reino celestial divino y el reino de las tinieblas. Y usted y yo caminamos en los dos reinos. A ver si me capta, vengo filoso. Aguánteme. Caminamos en los dos reinos. ¿Por qué caminamos en los dos reinos? Porque el Señor Jesús nos dijo en la oración, dice: no los quites de este mundo, sino guárdalos del mal. Entonces, hermano, caminamos en medio de las tinieblas, pero en medio de las tinieblas Dios nos dice: eres luz. Entonces se trata de invadir el reino de las tinieblas con la luz de Cristo. Cantábamos hace un momento: en tu luz vemos la luz. Sí, pero hermano, en ese andar, en esa rutina, en ese envolvimiento y participación, hermano, tarde que temprano nos atrapan las tinieblas, que es la incredulidad,
la maldad, la oscuridad, lo que no es conveniente, lo que no lleva a los propósitos de Dios. Y eso, hermanos, hace que entonces haya una negligencia en nuestra participación espiritual, decadencia, frialdad espiritual. Y luego viene la dificultad del problema y queremos que Dios aparezca, pero lo que pasa es que Dios no puede aparecer porque estamos en el terreno equivocado. ¿Ya se enojaron? Siento tensión. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?, dijo el Señor Jesús. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo miro enojo de parte del Señor. Yo miro una molestia. Porque, miren, hermanos, el Señor no nos reclama nuestra debilidad. El Señor no nos reclama el lugar de donde venimos. No nos reclama, hermano, nuestras faltas. ¿Sabe qué nos reclama? Nuestra incredulidad. Eso es lo que Cristo reclama, que no se le crea. Y lo que mueve la mano de Dios es la fe, hermano, el creerle a Dios. Si puedes creer, todo es posible. Entonces, el peor error que podemos hacer es dejar de creerle a Dios. Y dejar de creer no solamente es decir no creo, pero también es dejar de hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer. No se enojen. Ay, Dios del cielo. Vamos adelante, vamos adelante. Entonces dice aquí la escritura: traérmelo acá, versículo 18. Y reprendió Jesús ¿a quién? No reprendió a los discípulos, no reprendió al demonio, al chamuco, al chanclas, como usted quiera llamar. Sí. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros, aquí viene la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahora, el Señor Jesús dio promesa diciendo: mayores cosas que estas harán. Amén. Ahora, Dios nos inviste de poder. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros para hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Correcto, hermanos? Según las Escrituras. Pero también llega el momento en que tenemos ejemplo aquí donde no se pudo. Lo difícil se convirtió en imposible. Ahora, viene el por qué. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ahora, aquí viene, ponga la atención. Por vuestra poca fe. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente que influyó para que hubiese poca fe? Lea el texto. El texto te enseña, te abre tu mente. El texto, en la unción del Espíritu Santo, hermano, te da el entendimiento y la comprensión. Sigamos la lectura. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será. Pero lea el 21. Pero este género no sale sino con oración, participación humana. O sea, Dios lo hace. Tú das la palabra y Dios respalda tu palabra. Pero ¿por qué a veces se da la palabra profética, palabra de orden, ¿verdad? Declaración de fe, y no sucede nada? Porque esa declaración, hermano, no lleva el respaldo. Porque para que lleve el respaldo de Dios, tiene que estar en sus propósitos y en su voluntad. Y para poder encontrar los propósitos y la voluntad, tenemos que recibir una revelación de Dios. Y la revelación no llega sino en comunión íntima con Él. Oración.
Y el ayuno tiene que ver con debilitar la carne para que el espíritu se vuelva más audible. Porque estás tan saturado de lo humano, de lo material, de lo físico, de lo perecedero. Estás tan metido en el mundo, ¿verdad? Santo, porque sigues siendo santo, eres un buen cristiano, digan amén. O por lo menos entre comillas, póngale comillas ahí. ¿Verdad? Pero esa vida rutinaria del diario, hermano, te hacen descuidar tu comunión íntima con Dios. Esa comunión íntima es lo que alimenta tu fe, lo que fortalece la fe, hermano. Es la palabra de Dios en tu corazón la que hace la efectividad de la fe, la que sella la fe en tu corazón, hermano. Hermano, entonces cuando estás caminando con Dios, tienes el respaldo de Dios. Entonces te atreves a orar por enfermos, te atreves a pedirle a Dios cosas imposibles y Dios comienza a moverse, hermano. Participación humana, disciplinas. ¿Ve por qué está en el contexto esto? El Señor Jesús les dice, pero, o sea, ¿por qué mi fe se debilita? Porque hay un descuido de las prácticas, de las disciplinas espirituales, hermano. No puedes dejar de venir a la casa del Señor. Si el pastor se echó de pinta, yo también. Espérese, ¿a dónde va? Váyase conmigo para que vea la pinta que me aventé. Me están siguiendo, santos. La importancia de esto. Y no solamente eso, hermano, pero esa intimidad. Les he estado enseñando últimamente de volver a retomar otra vez, hermano, su tiempo de oración, de comunión con Dios privada. Usted y Él. Porque la manifestación es en público, hermano. Mire, hay gente que quiere manifestarse en público sin haber gastado tiempo en la intimidad. Y no hay respaldo. Y hay una manipulación. Y un movimiento, hermano, sin discernimiento. ¿Y qué pasa? Somos la burla y el fracaso que el mundo, hermanos, nos señala. Vámonos. Yo me asusté ya. Sí. Otro ejemplo. Ya los voy a soltar porque yo sé que cuando yo viajo y vuelvo bien bravo. Sí, como no les hablé en 2 semanas y ahora quiero desquitarme con todo, ¿verdad? Otro ejemplo, la higuera. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26, que casi está en el mismo contexto de lo que estaba hablando el Señor Jesús con este joven y los discípulos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 20. La palabra de Dios dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, usted conoce el contexto de lo que está pasando aquí, ¿no? Porque lee la Biblia, digan amén. Órale pues. Si no lee la Biblia, duérmase un rato, ahorita lo despierto. Pero mire, un par de días antes, el Señor Jesús está saliendo de Jerusalén a Betania, ¿verdad? Hay una serie de acontecimientos ahí bien bonitos, hermosos, hermanos. Él va para allá. Y cuando va, estos son momentos muy especiales. Alguien dijo, el Señor Jesús anda de mal humor, ¿verdad? Hay que traer a su mamá para que lo calme. Pero no es así. No, discúlpeme, no es así. No es así. ¿Okay? En este mismo tiempo, el Señor Jesús entró al templo y volteó las mesas. Volcó de una reprensión tremenda. Sí. Por este mismo tiempo camina hacia Betania y va a la higuera, y la higuera llega y quiere esculcar un poco de fruto para comer y encuentra que no tiene nada. Ahí te va, Nunca te presentes delante de Dios con manos vacías. Así dice el Antiguo Testamento. Nunca te presentes delante de Dios con manos vacías. Ese canto de con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. No, espérame, estás mal.
No, no, ese canto está mal, hermano. Teológicamente está mal. De favor a mí. No, 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 espéreme, no es así. Usted trae ofrenda de labios, de adoración. Usted no puede tener un penny porque la gracia de Dios no se compra. No se trata de dinero. Olvídese de esas cosas también. Otro loco que salió ahí también que para comprarle, para que le vaya bien, tiene que pactar, ¿verdad? Y tiene que ser para él, ni siquiera es para Dios o para misiones. También están mal. No. El punto aquí es, hermano, que la participación humana es la fe. Yo me acerco al Señor en acto de adoración. Yo bendigo su nombre, le exalto, le honro, y aun cuando las cosas no son favorables a mí, bendito sea Dios y a Él sea la gloria. Y yo le voy a servir y le voy a amar incondicionalmente. Ese es el punto, hermano. Que a veces queremos comprar esos favores de Dios, y en nuestra oración a veces hasta oramos mal. Pero yo te sirvo, Señor. ¿Qué le pasa? No es así. No. Es la actitud, es el carácter cristiano, hermano. Es esa ofrenda de amor que traes delante de la presencia de Dios, que trae una motivación espiritual, hermano. Se mueve la mano de Dios, hermano. Hay algo que Dios, hermano, a ver si puedo explicar esto. Hay algo que Dios se conmueve. Se conmueve. El corazón contrito y humillado. Aquellos que le sacaron a Dios los milagros, hermano, y que Dios no pudo negarlo, Cristo no pudo negar los milagros, por la fe de esas personas, por la convicción, por el amor que esa gente tenía. Si Dios no ha dejado de ser Padre, es nuestro Padre celestial, y Él tiene cuidado de sus hijos. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces el Señor Jesús no es que esté enojado, pero debe haber higueras. Den algo, pues. No vamos a entrar ahí, vamos acá. 22. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondió Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare. Ahora, veamos el texto cuidadosamente. Dice cualquiera. O sea que cualquier persona común. El único requisito es ¿qué? Creerle a Dios. Pero ¿cómo se va a fortalecer mi fe para llegar a ese nivel? Entonces, volviendo a la palabra cualquiera, quiere decir, hermano, que está abierto para todos. Y luego en otra escritura dice: al que cree, el que cree, todo le es posible. Sigamos la lectura, por favor. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyese, le será hecho. Si creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, y os vendrá. Es que nos gusta la parte donde dice recibiréis y os vendrá, pero nunca miran que dice creyere. ¿Cómo? Orando. Porque la oración alienta, fortalece. La oración te hace entender y comprender, hermano, cuál es la voluntad y los propósitos de Dios. No se trata de ajustar a Dios a mis deseos, sino nosotros ajustarnos a los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios son perfectos. Acabemos la lectura. Cuando estéis orando, versículo 25, estoy leyendo: perdonad si tenéis algo contra quién. Que ya me echó a perder el pastor. También ¿por qué no nos podemos quedar ahí, pues? Pedid y recibiréis.
Pero no, el Señor me tiene que llevar a la otra parte, donde dice que si cuando voy a orar tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque todas esas cosas estorban, perturban la fe, socavan la fe, hacen que la fe se debilite. ¿Por qué, hermano? Porque tanto las tinieblas como la falta de perdón, como la falta de oración, de espiritualidad, de comunión con Dios, traen como consecuencia debilidad, hermano, en tu fe. Y por ello es que no hay un resultado en lo que tú quieres o deseas. Se oye como reprensión y ya se incomodaron, pero cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras. Versículo 26, y ese está pesadísimo, hermano santo Dios. Porque si vosotros no, ¿qué dice la Biblia? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces concluimos que todo lo que Dios hace está condicionado a una participación humana. Las posibilidades humanas. No me salgas con este cuento de que es que no se puede perdonar. Sí se puede perdonar, porque el que ha recibido el amor de Cristo Jesús tiene la facultad, hermano, el poder, la autoridad, tiene la docilidad, la nobleza para poder perdonar cualquier ofensa que se haya hecho en contra de él o de ella. Tan importante es esto, hermanos. Entonces podemos nosotros, hermanos, caminar en lo imposible. Podemos pedir a Dios y que Dios haga milagros, pero hay algo que tenemos que cumplir. Hay detalles ahí que se nos están pasando, nos hemos estado descuidando. Ha habido una falta de diligencia, una falta de cuidado, hermano, en ciertas cosas que tenemos que participar nosotros, hermano. Alimenta tu fe, sé fiel a Dios, ama al Señor, establécete bien, hermano. Por favor, hermano, sirva a Dios de todo corazón, y el día que lo necesites, Dios va a aparecer en tu vida. Dios va a hacer el milagro, hermano. Dios lo hace, yo lo he visto la gloria de Dios moverse y los milagros, hermanos, aparecer. Como también he estado en el lugar de la frustración, donde le pido a Dios y Dios no aparece, hasta que me comienzo a examinar a mí mismo y me doy cuenta que la petición ha sido equivocada, que he puesto mis ojos en el lugar equivocado, y Dios no puede bendecir lo que después nos va a maldecir, hermano. La bendición de Dios es progresiva. La bendición de Dios es bendita, es santa, es sagrada. La bendición de Dios cumple sus propósitos. La bendición de Dios te va a llevar al éxito en todo lo que emprendas, siempre. Y no va a permitir, hermano, que te desvíes ni a diestra ni a siniestra. No va a permitir que tu pie tropiece en piedra. No va a permitir que el enemigo arruine tu vida, hermano. Pero hay una participación, hay un orden, hay una disciplina, hay algo. Y eso es posible. Entonces yo hago lo imposible y tú haces lo imposible. Y esta conjugación, esta parte de unidad entre Dios y el hombre, es tremenda esa combinación, hermano. Cuando conviertes a Dios como tu compañero, como tu amigo, como tu Señor, como tu Dios, y luego haces trabajas con él y dices: Señor, mira, yo hago lo posible, pero tú te encargas de lo imposible. Y Dios te dice lo mismo: sale, tú haces lo posible y yo me encargo de lo imposible. Entonces ahora sí podemos entender esta escritura. No hay nada imposible para Dios. Ahora comienza a caminar en el Señor. Camina en Él, camina en los caminos santos del Señor, camina en sus propósitos. Deja de ser esa persona necia, inquieta, desviada, con pensamientos muy propios, con caminos muy propios. Recuerda lo que el Señor Jesús dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces yo voy a buscar a Dios, voy a decirle: Señor, revélame tus caminos, revélame tus pensamientos. Y yo voy a empezar a caminar por esos caminos
que Dios ha definido, establecido. A veces no serán muy agradables para mí, pero son los propósitos y la voluntad de Dios. Y cuando llegue ese momento de dificultad, ese momento difícil que ya se está convirtiendo en algo imposible, entonces clamaré a Dios para que Dios me ayude. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a reaccionar, porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le alaban y a los que le glorifican y a los que le creen, hermano. Híjole, qué tremendo esto. Ahora, ¿cuál es su imposible? Porque todos tenemos un imposible. Algunos tienen un difícil que está a punto de convertirse en imposible. Ahora, ¿cuándo sabes? Termino ya aquí, deje cierro esto, porque si no, ya sabe que se me va. ¿Cuándo sabes que ya lo difícil se está convirtiendo en imposible? Cuando se agotaron los recursos humanos. Ahora, para saber si es imposible, tengo que estar seguro que ya gasté todos los recursos humanos. Señor, ya no puedo. Ya luché, ya le busqué por otro lado. Este viejo no entiende. Y acuérdense que ella está orando lo mismo, Esta mujer tampoco entiende. Pero ya se trató, ya se buscó ayuda, ya se fue en oración, ya oraste por el niño, por el joven que anda caminando equivocadamente, ya buscaste ese trabajo, ya lo pediste a Dios, ya te preparaste, aprendiste el idioma que necesitabas, aprendiste lo que necesitabas hacer para poder alcanzar, hiciste el examen, aplicaste a la universidad. Ahora es de Dios. Mire, voy a terminar con esto. Cuando mi hija estaba ya en su tercer año de high school, le faltaba un año. Y ustedes saben que mis tres hijos siempre son graduados de la universidad y Dios los ha bendecido mucho. Pero no fue así en un principio. Y me recuerdo, hermanos, y esto es para testimonio, que comenzó el programa aquí en las high school de aquí de esta área, que era Middle College, High School Middle College, donde el último año de la high school les daban los separaban a los jóvenes y les comenzaban a dar clases de colegio ya, para que cuando salieran, graduaban de high school, ya llevaban avanzados algunas clases. Entonces, como era nuevo el programa aquí en esta área, obviamente las aplicaciones llovían las aplicaciones. Entonces cuando mi hija me dijo, Dad, yo quiero aplicar a esto, pues aplica y yo te ayudo. Y hermanos, cuando ella llenó la aplicación, yo la fui a llevar personalmente a las oficinas. Y cuando llegué, me salió lo pastoral. Y le comencé a hacer preguntas a la muchacha que estaba recibiendo las aplicaciones, y le pregunté, ¿cuántas aplicaciones son? Dice, ahorita llevamos 800 y fracción. ¿Y cuántos son los que van a recibir? ¿Cuántos aplicantes son los que ustedes van a recibir? Vamos a recibir 40 de 800 y fracción. Y siguen llegando todavía. Siguen llegando. Y yo me fui un poquito triste, pero me acordé que nosotros hacemos lo posible. A mi hija le enseñé a ser aplicada, a moverle al estudio. Yo hice mi trabajo, yo fui, llevé la aplicación y me acordé de esta escritura. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Y tomé la fe, no sé dónde me salió la fe, pero me salió. Una fe que va a llegar en ese momento que la vas a necesitar y que la tienes que transmitir a tus hijos, porque no hay imposibles para Dios. Cuando llegué a mi hija le dije las malas noticias, y esas eran las malas noticias. Le digo, mi hija, son más de 800 y solamente 40 van a aceptar. El programa es piloto, apenas está saliendo, así que, y este es tu último año de high school, y pues esas son las malas noticias, pero te voy a dar las buenas.
Tenemos un Dios en el cielo, el cual hace las cosas imposibles posibles. Le dije, vamos a orar y vamos a creerle a Dios. A la semana llegó la carta por correo, ¿verdad? La abrió mi hija, la leyó, y cuando la leyó empezó a brincar. Dije, ya, lo imposible se hizo posible, porque para Dios no hay nada. ¿Cuántos están listos para creerle a Dios? ¿Cuántos están listos para creerle a Dios? Vuelvo a la pregunta de hace un momento. ¿Cuál es tu imposible? Todos tenemos un caso difícil que estamos agotando ya los recursos humanos y se están convirtiendo en imposible. Y ahora vas a orar, y vamos a orar en esta mañana, y vas a acabar de gastar hasta el último cartucho de posibilidad humana, y luego vas a ir a Dios. Pero ya no vas a ir a Dios con manos vacías, vas a ir a Dios con callos y manos gastadas de disciplina, de amor y de trabajo, de servicio, de oración, con rodillas con callos. Y le vas a decir a Dios: Dios, lo posible, lo difícil se convirtió en imposible. Yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Y tu palabra dice. Y cuando retas a Dios, cuidado, porque Dios aparece. No se asuste, es su Padre Celestial. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie, por favor.